Seguramente ya venís utilizando alguna herramienta de inteligencia artificial. Si estás viendo este video, seguramente ya venís utilizando Claude y querés profundizar, querés entrar un poco más de lleno en el mundo de Cloud Code. Y en este video lo que vamos a hacer es desglosar una serie de conceptos para que se entienda que Cloud Code no es una herramienta de programación, no hay que tener conocimientos técnicos para utilizarla y no es simplemente un agente que va a construir software, sino que va mucho más allá. Podemos construir muchísimas cosas, podemos utilizarlo como un copiloto en el día a día que nos sirva como asistente, en el cual podamos delegar tareas y mucho más. Entonces, lo que vamos a ver es algunos conceptos para que vayamos entendiendo. Como ya te dije, lo que vamos a ver hoy son conceptos específicamente de Cloud Code para que entiendas un poco de qué va todo esto y lo vamos a separar en 5 pasos o 5 bloques, empezando por entender qué es esto de Cloud Code, cuál es la diferencia con el chat, para después pasar a por qué se pone tonto, es decir, cómo vamos a hacer para utilizarlo con el mayor impacto posible y que nos dé los resultados que nosotros buscamos, porque suele pasar no solo en Cloud Code, en todo tipo de herramientas de IA, que cuando estamos hablando por un cierto tiempo en una misma conversación, llega un punto en el que se empieza a confundir o se pone un poco verborrágico, digamos. Entonces vamos a entender por qué y cómo solucionarlo. Después, hacerlo tuyo, es decir, cómo hacemos para cargarle nuestro contexto para que entienda quiénes somos, qué hacemos, cómo lo hacemos. Importantísimo eso. Después, para entender cómo hacer que trabaje solo o para delegarle tareas efectivamente. Y por último, entender cuánto sale, qué impacto tiene para nuestro bolsillo, obviamente. Punto muy importante. Así que, y yo acá estoy utilizando la aplicación de escritorio que te recomiendo que la descargues si no la tenés y todavía estás usando solamente el chat desde la web. Te recomiendo que la descargues porque acá vas a poder utilizar Cloud Code, que es lo que vamos a ver hoy. Y además, lo otro que tenés que tener en cuenta es que vas a tener que tener una suscripción básica, la Pro de $20, para utilizar algo como Cloud Code. Entonces, para empezar, lo primero que tenemos que entender es qué es Cloud Code efectivamente y cuál es la diferencia con el chat y con Cowork, que muchos se confunden. Cowork no es lo mismo que Code, no puede hacer lo mismo. Efectivamente puede hacer muchas cosas, pueden hacer los dos, son diferentes capas de todo el ecosistema de Anthropic y de Claude en este caso. Lo primero que tenemos que entender es el chat, que es completamente reactivo, o sea, nosotros le pedimos algo y nos responde en base a lo que nosotros le pedimos. Después tiene algunas cuestiones más, como que podemos conectar la herramienta y ya va adquiriendo un poco más de esa capacidad agéntica, que es lo que representa a Cloud Code, esa capacidad agéntica, que ¿qué es? Es la capacidad de que nosotros le demos un objetivo y utilice el contexto que nosotros le damos y las diferentes herramientas que le disponibilizamos y que ya tiene de por sí, que es lo que vamos a ver a continuación, para concluir con ese objetivo. Entonces, en lugar de simplemente ser un chat potenciado por una inteligencia artificial, lo que es efectivamente es un agente al cual nosotros le podemos dar un objetivo, va a utilizar diferentes herramientas, va a buscar el camino y va a cumplir con ese objetivo, también obviamente potenciado por una inteligencia artificial. Después tiene algunos pormenores que vamos a ir detallando, pero no quiero entrar demasiado en detalle en este punto. Simplemente tenés que quedarte con la idea de que es un agente al cual se le puede delegar tareas y flujo de trabajo. Y el chat no, porque simplemente va a reaccionar a lo que nosotros le pedimos. Lo siguiente que tenemos que entender es los prompts. ¿Qué son los prompts? Los prompts son las instrucciones que nosotros le damos. Y hoy en día los modelos son bastante capaces como para que nosotros le demos simplemente una instrucción bastante vaga y pueda realizar una tarea. Pero si vos querés efectivamente construir, por ejemplo, un agente específico para hacer alguna tarea o, como en este caso, te voy a mostrar yo dentro de los proyectos, que esto es algo que prácticamente ya no utilizo, pero para que veas el ejemplo concreto de cómo se estructura un prompt efectivamente. Y acá cabe destacar que no es necesario que se respete esta estructura para cada vez que nosotros abrimos una conversación con Claude, sino que lo que hace entender esta estructura de prompt es poder desarrollar después agentes que lleven a cabo flujos de trabajo y tareas un poco más complejas y que lo hagan bien cuando nosotros estructuramos un prompt de esta manera. Entonces, lo primero que hay que entender es que
Un buen prompt tiene cierta estructura y en este caso una buena estructura de prompt es empezar por el rol, debe actuar como un rol específico, eso es lo principal, digamos, qué rol va a ocupar dentro de tu equipo, básicamente, o dentro de tu proyecto. El objetivo, esto que te mencionaba, ¿qué objetivo va a tener? Y no puede tener 15 objetivos, no, el objetivo, la decisión concreta o el lugar al que tiene que llegar. Entonces, ¿qué objetivo va a tener? Lo siguiente es el contexto, muy importante, porque como te decía al principio, hoy en día los modelos son muy capaces, pueden resolver con instrucciones vagas muchas cosas, pero cuando nosotros le damos buen contexto y es capaz de acceder a ese contexto, es cuando se empiezan a ser más capaces, cuando empiezan a comprender nuestros estándares. Y esto puede ir simplemente como parte de un prompt o puede ser archivos que nosotros le disponibilicemos en nuestro proyecto como acceso para que pueda ir a revisar cuando lo necesite. Por ejemplo, archivos como cuál es nuestro avatar, cuál es nuestra oferta, qué servicios vendemos o productos, etcétera, de qué se trata nuestro proyecto. Es como la parte que vamos a ver más adelante de efectivamente como hacer lo tuyo, que entienda tus estándares. Por último, bueno, el output, es decir, cómo queremos que sean las respuestas que va a dar o qué es lo que tiene que devolvernos. Casos límite, o en realidad no casos límite, sino ejemplos. Los agentes de guía son muy buenos interpretando los ejemplos. Entonces, si nosotros le damos un ejemplo de cómo es algo que está bien, no sé, un ejemplo, nosotros estamos utilizando un agente para generar guiones, por decir algo, para Reels, le mostramos un guión que funcione bien y le decimos, bueno, este es un guión que funciona bien y yo quiero que esta sea la estructura, por ejemplo. Y yo te voy a dejar acá en la descripción un pequeño documento con una guía un poco más detallada de esto de los prompts para cuestiones específicas. Como te digo, seguramente no es que lo vas a tener que utilizar todo el tiempo y cada vez que abras una conversación, pero sí te puede llegar a servir para enmarcarlo dentro de un rol específico o para que lleve una tarea concreta que te puede servir para que cumpla con esos estándares que vos tenés. Así que te lo voy a dejar acá abajo, un pequeño documento con una guía. Bien, lo siguiente, volviendo acá al entorno de Cloud Code, lo que tenemos que entender son el tema de los permisos. Fíjate que acá abajo, bueno, en este caso hice omitir permisos, pero si nosotros le ponemos manual, por ejemplo, vamos a pedirle, créame dos archivos Markdown de ejemplo. Fíjense que en este caso yo le dije que me cree los dos archivos de ejemplo. Hizo una llamada a un plugin que yo tengo conectado, que ahora vamos a mencionar brevemente que son los plugins, que son como extensiones, lo que serían el concepto de las extensiones del navegador, al cual nosotros al navegador de Google Chrome le damos o le instalamos extensiones para acciones específicas. Es el mismo concepto los plugins de, en este caso, Cloud Code, poder instalarle un paquete que le da habilidades específicas. En este caso, uno que acá estoy utilizando para que le dé memoria. Pero volviendo al tema de los permisos, acá abajo nos permite gestionar las diferentes capacidades o los diferentes permisos que nosotros le damos. En manual, cada vez que nosotros le pidamos que haga algo, nos va a preguntar si le damos permiso para hacerlo. Se lo podemos denegar, permitirlo siempre, o permitirlo una vez. Si nosotros lo permitimos una vez, a la próxima vez, de vuelta, cada vez que quiera crear un archivo, nos va a preguntar. Y si nosotros ponemos permitir siempre, va a ir guardando o recordando esos permisos que le vamos dando. Después tenemos este modo que es bastante nuevo, en donde Claude gestiona las decisiones de permisos y cuando entiende que hay algún accionable por ahí que corre algún riesgo como borrar archivos o demás, nos va a preguntar si lo queremos hacer con este cartelito. Mientras tanto lo va a gestionar y él y va a seguir avanzando. Aceptar ediciones, básicamente si nosotros ponemos aceptar ediciones, lo que va a hacer es no preguntarnos o preguntarnos una sola vez y después va a continuar. Después tenemos el modo plan. Este modo es muy interesante y es el que yo recomiendo siempre utilizar a la hora de empezar un proyecto, porque efectivamente nos va a armar un plan de lo que va a hacer después. Si yo le digo, por ejemplo, quiero que me hagas un pequeño HTML que me presente a mí y a mi agencia como profesionales dentro del área de inteligencia artificial. Fíjense que como está en modo plan, yo ahora lo pongo a correr
Vamos a bajar esto para que lo haga más rápido. Fíjense que, bueno, en este caso hace algunas llamadas, que es lo siguiente que vamos a ver, que va llamando tools. Y acá nos muestra todo un proceso que a nosotros, en definitiva, no nos interesa tanto qué es lo que hace, porque en este caso yo ya le fui seteando algunas configuraciones. Entonces, ¿qué tiene que hacer cuando yo le digo que haga algo así? Básicamente ir a buscar a mi segundo cerebro una carpeta de contexto en el cual va a ir a buscar, en este caso, fíjense, va a leer la marca personal, va a leer el ICP y nos va a hacer ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué datos de contacto cree que aparezcan? En este caso, simplemente le vamos a poner el sitio web de Australis y mi LinkedIn. Siguiente, un archivo local. Fíjense los que yo les mencionaba, efectivamente, que como está en este modo plan, nos hace un plan de lo que va a realizar después. Fíjense entonces, página HTML de presentación de Agustín Oñi más Australis AI y nos da todo el contexto de qué es lo que va a hacer, de dónde sacó todo este contexto, cuál es el enfoque, la estructura del contenido, el estilo visual, etcétera, etcétera. Verificación o archivo a crear. ¿Qué es lo que va a hacer una presentación HTML en la raíz de esta carpeta? Verificación, abrir el archivo. ¿Qué es lo que va a hacer efectivamente? Entonces, nos sirve porque si nosotros, por ejemplo, queremos poner acá, hacerle alguna modificación, por ejemplo, cómo trabajamos, solo poner que hacemos consultoría. Por ejemplo, este es un ejemplo para que se entienda. Entonces, yo le dejo un comentario y le puedo poner acá revisar. Va a revisar mi comentario y va a iterar ese plan. Una vez que nosotros leemos el plan y está acorde, si nosotros le damos a aceptar, va a empezar a ejecutar este plan. Entonces nos sirve, como decía, para ver qué es lo que se va a hacer antes de hacerlo. Y para empezar iterando por ahí ideas que son un poco vagas que nosotros tenemos, poder ir iterando este plan con la IA antes de que ejecute, antes de que nos haga, no sé, una página web y que sea nada que ver con lo que nosotros necesitábamos. Y el otro modo es omitir permisos, que este no viene activado por default, yo lo activé ahora, porque lo que hace acá es, literalmente, como dice el nombre, omitir todos los permisos. Si nosotros le decimos que haga algo, va a ir y lo va a hacer sin preguntar. Esto nos deja un poco más el control de nuestra parte, pero también hay que tener ciertos cuidados como para no borrar archivos que no queremos borrar y ese tipo de cuestiones. De todas formas, siempre hay una forma de volver atrás, así que tranquilo por eso también. Pero bueno, esta es la forma correcta o una buena práctica sería empezar por el modo plan, revisar qué es lo que va a hacer y después setearlo en el modo automático, que es lo que te recomienda el propio Claude. Bien, lo siguiente para entender de este bloque número uno era lo que mencionaba recién de las tools, es decir, qué es lo que utiliza para llegar a ese objetivo. En este caso, para llegar al plan de crear un sitio o de crear una presentación, tuvo que analizar mi segundo cerebro, utilizar la herramienta de memoria, buscar cuál es la marca, buscar mi avatar, mi ICP, leer la doctrina de marca personal, leer el archivo de ICP del cerebro desde este directorio que está acá, que si lo abro, me lo abre en esta, o sea, me lo está mostrando acá, me está abriendo una carpetita, simplemente para entender que lo que hace Cloud Code es utilizar tools para cumplir con su objetivo, que pueden ser las que ya vienen intrínsecas al propio sistema, como leer archivos, crear archivos, modificarlos y demás, y después el resto de tools que nosotros le podemos conectar, que es la parte de conectores, donde nosotros si le ponemos acá, por ejemplo, explorar conectores, tenemos un montón de herramientas para agregarle y para conectarle y le estaríamos dando más herramientas a las que ya viene intrínseca. Obviamente eso va a ir acorde a lo que cada uno utilice, pero en este caso hay un montón de conectores para poder meterle a Cloud. Y estos conectores utilizan el patrón de conexión de MCP, que lo vamos a ver más adelante específicamente qué es, pero básicamente nos permite separar o darle muchas más tools a el sistema de Cloud Code. Entonces, todo esto que vimos es la base, es como lo conceptual de
cómo se empieza a trabajar con algo como Cloud Code. Y si te tengo que resumir todo, agarrá y empezá por activar el modo plan y tirarle la idea que vos tenés. Y en base a eso vas a ir viendo, preguntale, anda preguntándole qué herramientas utilizás, de qué forma, y todo eso te va a ir ayudando para entender un poco mejor qué es lo que hace. Pasando al bloque número 2, lo que tenemos que entender ahora es cómo hacer o cuáles son las buenas prácticas para hacer que si tenemos una sesión demasiado larga, no se torne un poco tonto el modelo en sí. Y acá abajo, fíjense que yo tengo una ruedita, digamos, que se va cargando en donde me dice la ventana de contexto. La ventana de contexto es un espacio que varía el tamaño dependiendo del modelo. Si nosotros ponemos Opus, esta ventana de contexto va a ser más grande. Fíjense que nos dice 92.000 tokens, en este caso, de 1.000.000. O sea, solo el 9% está utilizado. Pero si nosotros utilizamos algo como Haiku, fíjense que va a cambiar ahora. Tiene un 46% de la ventana de contexto utilizada de Haiku. Entonces, dependiendo del modelo que nosotros utilicemos, vamos a tener más o menos ventana de contexto, que lo que implica es que cuando la ventana de contexto se va llenando, el modelo se vuelve más tonto, por así decirlo. Y acá tenemos que entender dos comandos que son fundamentales, que si nosotros ponemos barra o slash, o como quieras llamarle, compact, por ejemplo, fíjense que acá nos dice que lo que va a hacer es compactar esa ventana de contexto, sacar cuáles son los insights principales de nuestra conversación y liberarnos espacio en esa ventana de contexto. Podemos setear también el auto compact, que Claude automáticamente lo va a decir. Yo prefiero hacerlo manualmente cuando veo que esto se va llenando, meterle un compact. En este caso lo vamos a correr a continuación. Y después otro comando que reinicia la conversación, digamos, es el clear. Literalmente limpia la conversación y empieza con una ventana de contexto limpia. Fíjense, no lo voy a correr, pero para mostrarles el primero, el compact, fíjense que en este caso tenemos 46%, y una vez que yo corra este comando, vamos a ver cómo esta barrita va a bajar, cómo vamos a compactar efectivamente ese contexto. Fundamental, porque este contexto es la memoria de corto plazo. Por otro lado, nosotros le podemos setear, como yo tengo seteado dentro de la carpeta del proyecto donde estamos trabajando, en este caso en la carpeta de test, que fíjense es literalmente una carpeta donde tiene documentos adentro. En este caso, bueno, yo estuve desarrollando un pequeño proyecto testeando que es un CRM. Nosotros acá podríamos crear una nueva carpeta que sea contexto y que la utilice como contexto de largo plazo, que no va a utilizar espacio en la ventana de contexto. Entonces, entiendo que es un poco confuso, pero vos tenés que entender que tenemos una memoria de corto plazo, llamémosle, que es nuestra ventana de contexto, que acabamos de compactar, que te mostré que estaba en 46% y ahora está en 8%, y una memoria de largo plazo, por así decirlo, que se la podemos setear nosotros. Cloud ya tiene una funcionalidad como de memoria, donde va guardando memoria en un archivo en nuestra computadora, pero también lo podemos nosotros hacer a nuestro criterio y setear una carpeta donde le guardemos archivos específicos que tiene que utilizar. Entonces, como te decía, fíjate que acá compactó la ventana y si nosotros ahora hacemos un clear, esta ventana se va a reiniciar directamente. En este caso, fíjense, o sea, ya utiliza cierto tamaño de la ventana de contexto de base por las herramientas que yo tengo instaladas, por las skills, por los archivos de memoria. Fíjense que System Prompt ya utiliza un 4.5. El sistema de herramientas utiliza 18.000 tokens de base. Entonces, bueno, tengan en cuenta, digamos, que eso siempre se va a utilizar. No hay forma de compactar o de limpiar esa parte que se utiliza de por sí. Entonces, acá también es fundamental entender para qué vamos a utilizar cada modelo, porque acá tenemos Haiku como el modelo de base,
el más chico y que más rápido va a responder, pero también menos capacidades va a tener. Entonces, que lo vamos a utilizar para cuestiones rápidas de preguntas rápidas o cuestiones que no requieren ningún análisis más que buscar alguna información o responder alguna consulta. Sonnet es el modelo estándar, digamos, que vamos a utilizar en el día a día, con mucha más capacidad que Haiku, pero más barato que Opus es el segundo modelo más capaz, porque después tenemos Fable 5, pero Opus es un modelo muy capaz que nos permite ya meter o hacer tareas mucho más complejas. Si queremos ponerlo a desarrollar una aplicación completa con Opus, lo podemos hacer, sobre todo porque tiene una ventana de contexto muy alta, que es de 1 millón de tokens, que en este caso no me está cargando acá, la interfaz no se está actualizando, de que seleccioné Opus. Vamos a ver si le ponemos un hola. Pero en este caso, bueno, me quedó acá marcando los 200.000 tokens de Haiku, pero para que se entienda, digamos, dependiendo de la tarea, es el modelo que vamos a utilizar y también del largo de la tarea. Si nosotros necesitamos que se mantenga en contexto mucho más tiempo, vamos a utilizar Opus, que tiene una ventana de contexto mucho más amplia. Dicho esto, ya entendiendo esto del contexto, te vas a dar cuenta cuando el propio Claude te empiece a dar vueltas o a no responder lo que esperabas y mires esta parte de acá abajo, que el contexto va a estar llenándose, entonces se empieza a perder entre tanta información. Podés, como te mostré, correr uno de los dos comandos. Ahora, lo que sigue es el bloque 3, es efectivamente hacer lo tuyo, donde le vamos a dar las instrucciones de base de qué es lo que hacemos. Entonces, lo primero es el archivo cloud.md, que en este caso lo vamos a generar porque yo en la carpeta que estamos no lo tengo, no hay un archivo. Es un archivo que se va a cargar siempre en todas las sesiones que tengamos y que le va a setear como ese primer prompt que le va a dar contexto sobre quiénes somos y qué hacemos. Quiero que me ayudes a setear el cloud.md, que nos va a definir quiénes somos, qué hacemos y a quién le hablamos dentro de nuestro proyecto. Entonces, lo mejor que podéis hacer es iterar con el propio Claude para construir esto. Entonces, te va a ir preguntando. Le vamos a poner en automático, como ya vimos. Vamos a poner que permitir. Y lo mejor cuando estás empezando en esto es hacerle preguntas a Claude para entender cómo funciona y que el propio Claude nos haga preguntas. Por ejemplo, en este caso, para bajar este archivo que es como la base del contexto, que el propio Claude nos vaya preguntando, bueno, ¿qué es lo que haces? ¿A quién le vendés? ¿De qué se trata tu proyecto? Fíjense que acá nos pregunta, antes de escribir, arranquemos por lo más importante. ¿Qué vende Australia CI concretamente? ¿Qué le entregas al cliente y por qué te paga? Fíjense, lo que hacemos es una consultoría para capacitar a los equipos de 3 a 6 meses, dependiendo de los casos. Y de esa forma ir iterando. ¿Capacitar en qué? Bueno, fíjense, le vamos a decir, armámelo. Vamos a poner, como bien dijo una buena práctica, armámelo. Para el caso de ejemplo, para poder mostrarles a ustedes cómo quedaría, lo vamos a ver así, pero si vos lo estás recién empezando, que Claude te haga todas las preguntas necesarias y que vos le vayas explicando con tus palabras tu contexto, quién sos, qué haces, y el propio Claude se va a encargar de darte esa configuración correcta, que simplemente es un archivo de texto, nada más, que por el nombre que tiene y por la configuración que tiene Cloud Code se va a cargar siempre al iniciar una conversación. Por eso es necesario que esté bien estructurado y que sea conciso y no dé datos que son innecesarios. Entonces fíjense que así quedaría nuestro archivo claude.md, que se llama de esta forma. Contexto del proyecto, este es el archivo que define quiénes somos. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo lo tengo yo estructurado, pero básicamente hace esto, gestiona esto en base a las preguntas y ahora yo les voy a mostrar uno que tengo efectivamente para algún proyecto, que el proyecto en este caso es el archivo de mi negocio. Fíjense que acá nos dice qué es Australis y acá está efectivamente el de mi proyecto base que yo utilizo. Nos dice cuál es la estructura del proyecto. Entonces, como te decía, esto se va a cargar cada vez que nosotros iniciemos
una conversación nueva. Entonces, le setea algunas cuestiones específicas que necesita saber, como por ejemplo, conexiones de la raíz del proyecto, en qué idioma va a ser o va a trabajar. Y bueno, fíjense que es un archivo que tiene 88 líneas, es bastante conciso y menciona lo principal, nada más. Que esa es la base de un buen Claude.md, que sea conciso y que mencione cuestiones específicas que no se tienen que perder. Entonces, ya con esto lo voy a cancelar, ya pasás de trabajar con un chat al cual le tenés que todo el tiempo mencionar qué es lo que haces, a que ya sepa quién sos, qué es lo que haces, cómo trabajás. Entonces, obviamente, como te digo, el contexto es fundamental. El Claude.md es la primer capita del archivo o de ese contexto que vas a ir construyendo. Si querés ver más sobre cómo meter más contexto de tu proyecto o de tu negocio, te voy a dejar otro video acá arriba que habla específicamente de la capa de contexto. O sea, esto es una introducción y el Claude.md es un archivo de base. Ahora después, si querés hablar de todo el contexto y sumarle muchos más archivos, te lo dejo acá arriba donde o en la descripción donde vas a ver las diferentes formas que lo puedes hacer. Bien, y por último vamos a entrar en lo que son las skills, que básicamente es la forma de paquetizar algún proceso puntual o de darle una instrucción que siempre tiene que realizar de la misma forma. Entonces, es como volcar lo que yo les mostré al principio de prompts específicos a algo que se va a reutilizar a partir de simplemente un comando. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un skill creator, que si nosotros ponemos barra skill creator, le podemos decir que efectivamente quiero crear una skill para crear prompts con la estructura de rol, objetivo, tareas, contexto y ejemplos. Entonces fíjense que acá llama la skill que si nosotros nos vamos a la parte de ajustes, buscamos skills y ponemos examinar, acá tenemos un montón de skills desarrolladas por el propio Anthropic que podemos utilizar. O sea, cuando nosotros ponemos /learn, por ejemplo, va a aparecer la skill. Y también podemos construir las propias nuestras, como yo lo estoy haciendo en este caso. Que lo mismo que con el Cloud.md, nosotros podemos hacer setear el modo plan, que Claude nos vaya haciendo preguntas y nosotros bajando y explicándole la idea con nuestras palabras para poder paquetizar eso en una skill. Después hay diferentes formas. Hoy en día hasta incluso podemos grabar la pantalla y mostrarle a Claude cómo hacer un proceso y que eso lo haga en una skill, pero bueno, no voy a entrar demasiado en todas las formas que se puede utilizar. Entonces fíjense, yo esto lo voy a parar y vamos a revisar una skill puntual que yo tengo. Acá estoy en Cloud Code dentro de Visual Studio Code, que si no sabes qué es y nunca viste esto, te dejo también un video acá con un curso desde cero de Cloud Code para que veas también las formas en las que lo podemos utilizar. Y en esta carpetita .claude se van guardando las skills. Fundamental, acá tenemos, por ejemplo, algunas skills. Vamos a entrar a la carpeta de marketing, en este caso tengo yo, que tengo skills, por ejemplo, para armar una presentación para YouTube. Y adentro tiene todo el detalle. Entonces, tiene una estructura esto que si nosotros utilizamos el Skill Creator que te acabo de mostrar, ya le va a setear esta estructura que tiene un nombre y una descripción. Entonces, esta descripción se va a cargar siempre y cuando nosotros le digamos como quiero armar una presentación para YouTube, se va a dar cuenta que tiene que llamar a esta skill que tiene toda esta instrucción de cómo debe hacer para generar una presentación. Lo mismo para diferentes procesos, como te digo, cada uno de estas skills son conocimientos o procesos que nosotros paquetizamos en base a lo que necesita cada uno. Analizar YouTube video es un comando que nosotros podemos disparar. Y después tenemos los subagentes. ¿Qué son estos subagentes? Básicamente es lo mismo, una definición en este caso, por ejemplo, de investigar un tema de YouTube. Fíjense que tiene un rol de investigador o estratega de contenido en el cual, cuando yo le digo que tenemos que investigar cierto tema, por ejemplo, cómo se trabaja sobre Cloud Code en equipo, por decir algo, lo mando a investigar ese tema y va el propio Claude a desplegar un subagente. Entonces, lo va a mandar en segundo plano a que haga esa investigación con esa tarea puntual
y efectivamente nosotros podemos seguir utilizando la sesión. Entonces fíjense que si yo acá le pongo, manda a investigar el tema de YouTube de cómo usar Cloud Code en equipo, por ejemplo. Esto es obviamente un ejemplo. Esto que estás viendo es otra forma de utilizar Cloud Code, digamos, dentro de Visual Studio Code, pero es lo mismo que utilizarlo en la aplicación, digamos. Solo que yo estoy más acostumbrado a utilizarlo acá. Entonces, ya que estamos mostrando efectivamente cómo está armado mi proyecto, les voy a mostrar, digamos, desde acá directamente. Entonces, fíjense, acá ya dice, voy a mandar a un agente a investigar cómo los equipos utilizan Cloud Code. Y acá nos muestra que llamó al investigar Cloud Code en equipo y fíjense que acá nos muestra la instrucción que le dio al subagente y nosotros acá podemos seguir trabajando cosas. Mientras tanto, vamos investigando otra cosa, por ejemplo, y podemos seguir trabajando en paralelo mientras el subagente está haciendo su investigación o está haciendo la tarea que tiene que hacer. Entonces, esto de los subagentes, por ahí lo dibujan más complejo de lo que es. Es simplemente pedirle a Claude que mande un agente y que nosotros lo podemos definir en esta carpeta que es agents, dentro de la carpeta .cloud. Entonces, como bien ya te dije, va a hacer toda esta investigación, va a mandar al subagente y demás. Entonces, no viene al caso ahora, digamos, lo que sí viene al caso es que esta es la forma de hacer que efectivamente trabaje solo, básicamente. Que nosotros le armemos subagentes para diferentes tareas con skills, entonces podemos hacer que a partir de una instrucción que dispare un flujo de trabajo que requiera de varios pasos en el medio y que vuelva efectivamente con la tarea realizada. Eso, además, lo podemos automatizar con algo que se llama acá rutinas, en el cual nosotros podríamos darle una instrucción o setearle un flujo de trabajo para que se realice en cierto horario, por ejemplo acá, todos los días a las 9 de la mañana. Entonces, ese sería como el último paso, hacerlo que se dispare de forma automática. Cabe destacar que para que eso pase, tendremos que tener la computadora prendida y la sesión abierta de Cloud Code, ¿no? Porque es algo que, como bien te dije al principio, corre sobre nuestra computadora. Bueno, por último, ya vimos los 13 conceptos e incluso algunos más que fui mencionando. ¿Cuánto sale todo esto? Bueno, básicamente con la suscripción de Pro de $20 podés hacer todo esto. Si te pagas la suscripción Max o la Max, llamémosle, que es de $200, el uso te va a parecer prácticamente infinito y la ventaja que tiene el plan Max es que tiene a Fable 5, que es el modelo más capaz de todos, así que eso está espectacular. Y después por API, que es básicamente el pago por uso, que va de 2 a $10 por millón de token, obviamente en base al modelo que utilicemos. Pero esto es simplemente si utilizas agentes externos o querés conectarte a la API desde algún sistema tuyo. En general, vos en el día a día y desde la aplicación, con pagar la suscripción, podés hacer todo lo que vos quieras. Entonces vos fijate el retorno de inversión que puede tener pagar una suscripción de $20 con la cantidad de tareas que podés delegar, los flujos de trabajo que podés desarrollar y las aplicaciones, obviamente, que podés ir desarrollando y demás. Entonces, siempre tenés que pensar como el retorno de la inversión, ¿no? Pagar incluso una suscripción de $200. Si después eso te agiliza atender a 10 clientes en vez de a 5, obviamente va a tener un retorno de inversión altísimo, como es mi caso hoy en día. Así que bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero que te sirva, espero que te haya servido todo este glosario que trabajamos. Y si te quedaste hasta acá, te agradezco que me dejes un like para que llegue a más personas y nos vemos en el próximo video. Chao.